hoy quiero compartirles de ese tema precisamente. Ama a Dios y ama a tu prójimo. A nuestro Señor Jesucristo le preguntaron ¿cuál es el mejor versículo o cuál es de toda la palabra? El Señor Jesucristo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y el siguiente versículo parecido dice: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume toda la ley, los profetas, toda la palabra de Dios. Y se ve tan sencillo, pero es tan complejo y tan sabio. ¿Por qué? Porque simplemente si amamos a Dios, lo vamos a obedecer. Vamos a hacer lo que a Él le agrada. Si amamos al prójimo, lo vamos a bendecir. No le vamos a robar, no le vamos a matar, no le vamos a codiciar, sino que lo vamos a bendecir. Entonces por eso ahí se encierra todo. En esos dos versículos abarca todo. Si amamos a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra... no vamos a hacer otra cosa, no vamos a querer hacer otra cosa más que hacer su voluntad, tratar de hacer lo que a Él le agrada, tratar de hacer lo que a Él le gusta. Y vamos a ir quitando lo que no le agrada de nosotros, lo que no le gusta a Él de nosotros. 7, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo nos amamos? De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, dice en el 40. Entonces, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos de amor? ¿Cómo estamos respecto al amor? Dios nos amó. Dios nos amó y Él desde el principio de los tiempos, desde el principio de la creación, creó todo con amor. Y al hombre y a la mujer lo puso en un lugar privilegiado, un lugar precioso, por amor. Por amor, no quería que sufriera, no quería que llorara, no quería que pasara necesidades. Con amor, por amor. Pero desgraciadamente el hombre y la mujer desobedecieron, pecaron. Entonces tuvo que cambiar esa situación. Tuvo que cambiar y fueron destituidos de ese lugar y estuvieron ya sufriendo y ya todo fue diferente. Ya todo fue diferente. El hombre y la mujer lo primero que hicieron es apartarse. Tú y yo cuando pecamos, cuando hacemos lo malo, lo primero que hacemos es apartarnos, tratar de escondernos de Dios. Pero aquí lo extraordinario es que el amor de Dios no cambia. Nosotros nos podremos esconder, nos podremos ir, nos podremos separar, pero el amor de Dios ahí está. Él nos sigue amando. Es un amor que solamente Él nos puede dar. Un amor que de tal manera nos amó que ha enviado a su Hijo unigénito. Para, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras equivocaciones, a pesar de nuestra cabezadura, como dice ahí en Éxodo, somos cabezaduras, somos
a veces que necios, no entendemos, no queremos. A pesar de todo, el Señor ha enviado a su Hijo unigénito para que ni tú ni yo nos pierdamos siempre y cuando creamos en Él, sino que tengamos vida eterna. Esa es la mayor, es la máxima expresión de amor que podemos tener. Que nuestro Señor Jesucristo haya venido y Él haya dado su vida. No por gente obediente, que haya sido obediente, que haya sido... No, por pecadores. Por gente que hemos hecho pecado, que hemos vivido desordenadamente, que hemos hecho infinidad de cosas malas, pero nos hemos arrepentido. Pero hay un arrepentimiento, hay una conversión. Entonces por eso Él entrega su vida, para que no vayamos a ese lugar de tormento, para que no nos pierdamos, sino que tengamos vida eterna y vida en abundancia. Gloria a Dios. Todo por amor. Todo por amor. Cuando Él nos llama, cuando Él nos abraza con su espíritu, lo que hace es darnos amor. Cuando nosotros le abrimos la puerta de nuestro corazón, cuando le aceptamos a nuestro Señor, nos arrepentimos, lo que hace es depositar de su Santo Espíritu en nosotros, depositar de su amor en nosotros. Y entonces es cuando hay un cambio, cuando cambia ese corazón duro, ese corazón de piedra, y nos pone un corazón sensible, un corazón amoroso. Y es por eso que cambia totalmente nuestra perspectiva, nuestros pensamientos, nuestro razonamiento, porque ya no somos nosotros. Ya Dios depositó de su amor en nosotros. Y Dios es amor. Y parte de Él está en nosotros. Entonces, es por eso que vemos esos cambios. Ahí ahorita vimos en Mateo 22:36 que hay un mandamiento de amor. Ama a Dios con todo lo que eres y ama a tu prójimo como a ti mismo. Son mandamientos, no son sugerencias. Entonces, desde los mandamientos, desde las tablas, desde el principio, allá en el Éxodo, así nos dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Tenemos que amar al Señor, tenemos que amar al prójimo. Pero les digo, no es por nuestras fuerzas, no es con nuestro amor, sino es cuando ya Él entra en nosotros, Él deposita en nosotros su amor, y es que nosotros podemos amar a los demás, podemos amar al prójimo. ¿Y quién es tu prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Podemos preguntar. Pues es tu esposo, es tu esposa, son tus hijos, son tus... es mi mamá, es mi suegra, es el vecino, es aquel señor que no te cae tan bien, es aquel señor o aquella señora que ha hablado de ti, es aquella persona que no conoces. Todos estos prójimos, es nuestro prójimo. Aquí es precisamente lo que le preguntaron al Señor, que si quién era nuestro prójimo. Lucas 10:35 dice: aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Cómo lo probaban, no, al Señor Jesucristo? ¿Cómo lo tentaban? ¿Cómo
le hacían preguntas para ver si se equivocaba. Aquí ahorita le hicieron uno, ¿cuál mandamiento? Una pregunta, ¿cuál mandamiento es el mejor de toda la ley? Y ya le dijo. Ahora le hacen otra pregunta. Y aquí un intérprete de la ley le levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para vivir eternamente? Y Jesucristo le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Le repitió, le dijo el mandamiento. Jesucristo le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Simplemente, haz esto y vivirás eternamente. No, la pregunta es, ¿cómo le hago para heredar la vida eterna? Pero él, el intérprete de la ley, queriendo justificarse de sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿A quién te refieres con decir mi prójimo? Respondiendo Jesús le respondió con una historia, respondió con un suceso. Respondió Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándolo medio muerto. Una persona, lo atacaron los ladrones, lo asaltaron, lo golpearon, lo dejaron medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Pasó de largo, o sea, no se paró, hizo como que no lo vio, siguió su camino. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. También no le importó, se fue de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Bendito sea Dios. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo, cuídenle, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Este hombre, este samaritano, tuvo amor por el prójimo. Nunca lo había visto, no lo conocía, inclusive a lo mejor eran hasta enemigos. Pero él tuvo misericordia, fue movido a misericordia, dice. Hizo lo que tenía que hacer. Sanó sus heridas, lo levantó, lo echó a su caballo, lo llevó ahí al mesón, al lugar más cercano, ahí donde lo pudieran atender, les dejó dinero para que lo atendieran bien. Entonces hace una pregunta, Jesucristo dice, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Quién fue el prójimo? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Bendito sea Dios. El Señor es sabio. Nuestro Dios es sabio y Él de esa manera le dijo tantas cosas. Tantas cosas. ¿Quién hizo la pregunta? Un intérprete de la ley. Vamos a poner atención en eso.
un intérprete de la ley. Un intérprete de la ley es alguien que conoce la ley. Si la está interpretando, tienes que estar empapado de la ley, de la palabra de Dios. ¿Y qué ejemplos le puso? ¿Quiénes iban por el camino y pasó de largo? Un sacerdote. Un sacerdote es una persona que está empapado de la ley. Se supone que tiene que entender mucho de la ley, que tiene que hacer lo que la palabra de Dios dice. ¿Y quién más pasó de largo? Un levita. Un levita es una persona que adora a Dios. Son músicos que alaban al Señor. Tal vez iban a alguna reunión, el sacerdote y luego el levita. Tal vez por ahí iban. Pero no tuvieron misericordia de aquella persona, que estaba medio herido, medio muerto ahí. No medio herido, estaba medio muerto, dice. O sea, muy golpeado. Entonces le dice el Señor que aparte aquí hay algo especial. Un samaritano no era bien visto por los judíos. Igual que la samaritana no era bien visto, por eso cuando vieron a Jesús platicando con la samaritana, ¿qué hace hablando con una samaritana? Y la misma samaritana le dijo que no nos podemos hablar. ¿Por qué tú me pides agua? ¿Por qué tú me pides agua? Entonces aquí Jesucristo sabiamente le dice un samaritano, esos que ustedes odian, esos que ustedes los ven así como cualquier cosa, fue el que tuvo misericordia de aquel. Entonces es un mensaje muy profundo, como le contestó el Señor. Es uno de afuera. Tanto el sacerdote como el levita son de adentro del templo, pero un samaritano es de afuera. Y aquí el samaritano está poniendo el ejemplo. Entonces le dice, el que usó de misericordia con él, le responde el intérprete de la ley. Y Jesucristo le dice, Jesús le dice, ve y haz tú lo mismo. Haz eso. Y se hace. Podrás entrar a ese, dice aquí, haciendo qué cosa heredarás la vida eterna. Entonces vemos aquí, pues, que tiene que ser completo. No podemos decir amar a Dios, decir amamos a Dios sin amar al prójimo. Dice en el libro de Juan que si alguien dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, el tal es mentiroso. No es cierto que ama a Dios y pues menos amas a un hermano. Miren lo que dice Primera de Juan 4:7, por favor. Primera de Juan 4:7 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Bendito sea Dios. Yo he visto muchas personas que se pelean, que se odian, inclusive de religiones, que una religión, que una creencia, y un rencor, una contienda feas. Y yo lo que estoy viendo aquí, que si dice aquí
El que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces no hay congruencia, no podemos decir, yo amo a Dios y aborrecer al prójimo. Ahora no al hermano, al prójimo. No, que es de otra religión, pero es del prójimo. No, que es otra creencia, pero es el prójimo. Dios aquí no nos está diciendo, ama a Dios. Aquí en los mandamientos que leímos ahorita, ama a Dios y a todos los que creen igual que tú. Ama al prójimo. Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró, estoy leyendo Primera de Juan 4:9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Gloria al Señor. En esto, repito, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. No es que nosotros empezamos a amarlo, es que Él nos amó primero y por ese amor es que ha enviado a su Hijo unigénito. Para propiciación quiere decir para pagar nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Bendito sea el Señor. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Fíjense qué palabras tan directas. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Bendito sea el Señor. Él depositó en nosotros de su amor. Por eso le amamos. No es que nosotros hayamos empezado o hayamos decidido, sino que Él depositó en nosotros y puso en nosotros tanto el querer como el poder amarlo. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios
a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Mm? Bendito sea Dios. Entonces, todas las relaciones que estableció Dios tienen que estar fundamentadas en el amor. Dios estableció la familia y al hombre le dice: ama a tu mujer como a ti mismo. A la mujer le dice: respeta a tu marido, sométete a él como si fuera, así como Cristo, como a Cristo. Entonces, a los hijos le dice: honra a tu padre, para que te vaya bien. Honrar es amarlo, es ayudar, es servirles, es hacer lo que ellos quieran, los padres. Entonces, se fijan, todo está fundamentado en el amor. El amor de una madre hacia sus hijos es algo extraordinario. El amor de un padre hacia sus hijos es algo extraordinario. Y eso lo hace Dios. Dios es amor. Y acabamos de leer que si nosotros amamos, tenemos a Dios. Dios permanece en nosotros. Bendito sea el Señor. Vamos a continuar ahora algo más directo. Más directo, de más exigencia. Dice nuestro Señor Jesucristo: ¿por qué me dices Señor, Señor, si no haces lo que yo te digo? ¿Por qué me dices, ay Señor, y oras al Padre en el nombre del Hijo, en el nombre de Jesús, pero no estás obedeciendo? ¿Por qué? Dice el Señor. ¿Para qué? Si me amas, me obedeces. Por eso, si amamos a Dios, lo obedecemos. Si amamos al prójimo, lo bendecimos. Nosotros estamos hechos, Dios está en nosotros, la simiente de Dios está en nosotros. Tenemos que amar al prójimo. Amar a Dios y amar al prójimo. Amar a Dios y amar al prójimo. Amar a Dios y amar al prójimo. Y ahí se acabó todo. Ahí se acabó todo. Ahí se resume todo. Tú amas a Dios, amas al prójimo, vas a bendecir al prójimo, vas a obedecer a Dios. Pero si no amas a Dios, no lo vas a obedecer, vas a hacer lo que quieras. Si no amas a Dios. Y si no amas al prójimo, pues lo vas a robar, lo vas a maldecir, le vas a hacer daño. Mateo 25:31 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Jesucristo se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidos delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste,
Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. En la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos, subrayen esa palabra justos, le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? ¿Cuándo? Y respondiendo el rey, le dirá, de cierto os digo, en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Bendito sea Dios. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué? Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le respondieron, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Tremendo, tremenda esta palabra. ¿Por qué dedicaría tanto el Señor, tanto énfasis en esto? Aquí entra, yo creo que entra perfectamente el samaritano que vimos al principio. Bueno, el sacerdote y el levita. Porque estaba tirado, estaba enfermo. Y no lo hiciste. Y también entra el samaritano aquí en el otro lugar. A los que entrarán al reino de los cielos. Entonces, no es cualquier cosa. Y no tiene que ser esto por obligación. No tiene que ser esto porque, es que tengo que hacerlo. Es que tengo que amar a Dios. Es que tengo que amar a los necesitados, a los enfermos. No, es Dios quien pone en nosotros tanto el querer como el poder hacerlo. Pero es muy importante. Ahorita lo vemos aquí, es muy importante. Nuestro Señor Jesús, con sus primeros 12 discípulos, ahí había un ministerio de ayuda, pero ellos traían una bolsa. Ahí los discípulos, cuando Jesús traía en una bolsa, había un fondo. Había un fondo para la ayuda, para ayudar al necesitado. ¿Se acuerdan? Cuando rompieron un frasco de alabastro. Entonces Judas dijo, mira qué desperdicio, eso se hubiera vendido en 300 denarios y se hubiera dado para los pobres. Pero el Señor les dijo a los pobres siempre lo van a tener. Y el Señor sabía por qué lo decía Judas, porque de ahí sustraía de la bolsa. Pero desde entonces el Señor le ha importado el prójimo, le ha importado
la necesidad de tu prójimo. De tal manera de que cuando lo hacemos, cuando ayudamos, Él lo agarra, Él lo siente personal. Cuando tú ayudas a eso, haz de cuenta que me ayudas a mí. Y cuando no lo ayudas, haz de cuenta que a mí no me ayudas. Haz de cuenta que a mí no lo sirves. Apoyando por Dios, eso es nuestro motivo, es lo que nos impulsa a servir al prójimo. Amamos a Dios, amamos con todo lo que somos, todo lo que hacemos. Aquí estamos por amor. Por eso se llama apoyando por Dios. Y tratamos de ayudar al prójimo a nuestra medida, como hemos podido, a como esté la situación. Pero no podemos ser como ese sacerdote, como ese levita que pasamos de largo. Ahí tú donde estás, donde estés, yo sé que también hay a tu alrededor. Es una manera de amar a Dios, amar a tu prójimo. Porque no nos podemos quedar con una religión, con una creencia y clavarnos en eso como este sacerdote, como este levita que acabamos de ver el ejemplo. No podemos concentrarnos en eso y descuidarnos del otro mandamiento tan importante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y también nos dice el Señor Jesucristo: en eso conocerán que son mis discípulos, si se aman entre ustedes. Esa es la mejor prueba, esa es la mejor forma de conocer. Eso lo podemos ver ahí en Evangelio de Juan 13:34. Dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y luego en el 35 termina diciendo: en esto conocerán todos los demás, que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Bendito sea Dios. Por eso dice: no podemos decir amamos a Dios si no amamos a nuestros hermanos. ¿Entiendes? Entonces, el que ama al Señor, también amamos a nuestros hermanos. Y ahí es interesante, pastor, que dice: como yo os he amado. Y el amor del Señor es eterno. Así es. Amén. Sí, pues desde un principio. También ahí en Gálatas 2:20, vayamos a ver, ahorita que menciona eso, me acordé del libro de Gálatas. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual, ¿qué?, me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, por su amor es que Él nos llamó. Y aquí nos da este mandamiento, ahorita como lo acabamos de leer. Un mandamiento nuevo: que se amen unos a otros. Y eso es lo que caracterizará a mis discípulos, en que se aman unos a otros, en que hay amor entre ellos.
La otra vez hablamos sobre la iglesia. No sé si se recuerdan qué es la iglesia, qué es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo. Y un cuerpo está unido por las coyunturas, todos los miembros del cuerpo están unidos por los ligamentos, las coyunturas. Entonces, así en el ejemplo del cuerpo humano, pues una mano ayuda a la otra mano. Las manos ayudan a todo el cuerpo a vestirse, a alimentarse, a todo. ¿Por qué? Porque es uno. Porque es uno solo. Y todo es dirigido ¿por quién? Por la cabeza. Hablando del cuerpo humano. Pero el Señor nos dice que así es el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza del cuerpo de Cristo. Jesucristo es el que ordena, el que dirige. Y nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Todos estamos regidos por la misma cabeza que es Cristo. Por eso es que nos amamos, por eso es que hay amor entre un miembro de la iglesia, un miembro del cuerpo de Cristo y otro. ¿Por qué? Porque estamos ordenados, estamos dirigidos por la misma cabeza que es nuestro Señor Jesús. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si estás aquí en este lugar ahorita, estás oyendo este video donde estés, es porque Dios te ama. Es que Dios te ama y Dios quiere tratar con tu corazón, no quiere que sufras, no quiere que nosotros suframos, no quiere que nos pierdamos. Él no quiere que nos vayamos a una eternidad sin Él, sino quiere que seamos salvos. Por eso Él nos está hablando con lazos de amor. No podemos dejar pasar, no podemos decir, no quiero tu amor. Porque cuando hacemos eso, nos va a doler, nos va a poder. Y va a llegar un momento, dice la palabra de Dios, a pesar creas o no creas, ames o no ames, toda rodilla se doblará ante nuestro Señor Jesús. Entonces, ¿para qué esperar? ¿Para qué esperar estar todos ahí, todos dolidos, todos tratados, todos congojados? Vamos amando al Señor, vamos entregándole nuestra vida, nuestro corazón, nuestro ser a nuestro Dios, para que Él viva, para que su amor entre en nuestro corazón, entre en nosotros y cambie nuestro entorno. Amén. Termino con el Evangelio de Juan 17. Aquí estamos viendo cómo nuestro Señor Jesús está clamando al Padre por nosotros, por sus discípulos y por nosotros. Por los discípulos y los que se han de convertir a Él por medio de los discípulos, que ahí somos, ahí entramos nosotros. Pero miren cuál es el plan. Vean cuál es el plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Jesús? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la oración que le hace al Padre Jesús? Vean cómo le dice aquí. Juan 17:10 dice, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre, se está refiriendo a los discípulos. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. ¿Para qué? Para que sean uno, así como nosotros. Vean lo que está diciendo. Que sean unos, que hay unidad. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre.
A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Aquí se está refiriendo a Judas. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Y por ellos, yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Bendito sea Dios. Mas no ruego solamente por estos, ahí entramos tú y yo, gloria a Dios. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos unos. Y luego vean la idea de Jesús. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Bendito Dios. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y los daré a conocer aún. ¿Para qué? Para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Esa es la idea de nuestro Señor Jesucristo. Que el amor del Padre, el amor de Dios esté en nosotros y Él en nosotros. Y ese es el motor. Eso es lo que nos mueve. El amor es el que nos mueve. Yo ahorita podía estar allá en otro lugar, a gusto, pero por amor a Dios, por amor al prójimo, por amor a ustedes, aquí estamos. Yo y mi familia sirviéndole al Señor, con mucho amor, no por obligación. Dios me guarde que yo sienta que es una obligación. Yo lo hago con amor, lo hacemos toda mi familia, gloria a Dios, toda la iglesia lo hacemos por amor. Por amor a Dios, por amor al prójimo. Y los invito a que reflexionemos en eso. Reflexionemos en eso, en el amor, en cómo estamos siendo, cómo estamos desempeñándonos. ¿Cómo te estás desempeñando con tu esposa? ¿Cómo te estás desempeñando con tu esposo? Tú que te dices cristiano, tú que te dices que haces la voluntad de Dios, ¿estás realmente amando? ¿Estamos realmente amando a Dios? ¿Estamos realmente amando al prójimo? Yo, desde que empecé a estudiar esta palabra, Dios ha estado tratando y ha estado tratando conmigo, porque yo sé que todos tenemos necesidad de amar más. A todos nos falta amar más. Entonces vamos a demostrar ese amor. Dios nos amó y Dios nos salvó. Entonces eso no es para tenerlo ahí
ahí agarrado y ahí escondido, sino que tenemos que ser puente, tenemos que ser conducto de ese amor. Así como dar de gracia por lo que de gracia recibimos. Nosotros hemos andado, y yo, al menos yo lo hablo por mí. A mí el Señor me sacó de una vida muy diferente, de una vida de pecado. Yo vivía de una manera muy diferente ahora. Por su misericordia, por su gracia es que somos salvos. Entonces nosotros tenemos que ser igual, amorosos, misericordiosos con nuestro prójimo. Entonces, bendito sea Dios. Gracias a Dios que Él nos ha amado y no nos ha dejado que nos pierdamos. Y si tú estás escuchando este video, no te quiere que te pierdas, quiere que tengas vida eterna. Entonces, por eso es muy importante que nos pongamos a cuentas con Dios, que le pidamos perdón por nuestros pecados, que lo aceptemos como nuestro Rey, como nuestro Salvador. Y Él va a cambiar. Él va a cambiar nuestro lamento en baile, como dice su palabra. Él va a cambiar. Sí va a haber situaciones, va a haber aflicciones y todo, pero ya no vas a estar solo porque ya Él estará en ti. Amén. Y si Dios con nosotros, dice la palabra, ¿quién contra nosotros? Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Vamos a dar un aplauso al Señor. Que el Señor los bendiga y los guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que el Señor tenga misericordia, que el Señor ponga en ustedes paz, que el Señor los bendiga donde vayan, al levantarse, al acostarse, al transportarse de un lugar a otro, que el Señor bendiga a sus familias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Nos vemos a la próxima. Dios les bendiga.